El día de hoy vamos a platicar sobre infecciones del tracto urinario. Es un tema que ustedes conocen muy bien, pero lo vamos a recordar. Como ya les dijo el doctor, mi nombre es Karina Oliva Góngora. Esta foto es de la Casa de la Cultura de Quetzaltenango, donde están cordialmente invitados a visitar. La definición de la infección del tracto urinario pues es que aparecen microorganismos en la vía urinaria que, como todos sabemos, generalmente es estéril. Esto es porque hay un mecanismo en el cual las defensas del huésped permiten el ingreso de los gérmenes, y esto se debe generalmente a características individuales de cada germen, a la cantidad del inóculo y también a los mecanismos de defensa del huésped. De acuerdo a esto, pues podemos clasificar las infecciones como altas y como bajas. Como todos sabemos, las bajas pues se refieren a cistitis, a uretritis, y las altas a afección ya propiamente del riñón y de la próstata. Dentro de las condiciones predisponentes pues se mencionan muchas, pero aquí vemos una foto muy interesante de que a veces el retener la orina puede ser tan sencillo como un mecanismo que propicie la proliferación de gérmenes en la vejiga y que después puedan ascender al riñón. Pero existen otros, como obstrucción en los casos de pacientes que tienen cálculos, que tienen tumores, que tienen algunas anormalidades urológicas que pudieran ser estrechez de alguno de los uréteres, estrechez de la uretra, vejiga neurógena, etcétera, que predisponen al hecho de que se retenga la orina dentro de la vejiga y que puedan proliferar las bacterias. También otro aspecto muy importante es la multiresistencia a los uropatógenos, y esto se debe en gran medida a que hagamos un mal diagnóstico de la infección urinaria y que abusemos del uso de antibióticos. Esto pues va a crear que los gérmenes se vuelvan multiresistentes y que sea más difícil tratarlos, o que hayan recidivas o recurrencias de infección. Dentro de la epidemiología de la infección del tracto urinario se encuentra que es muy frecuente en niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque a veces hay mala higiene, porque los niños pueden tener fimosis o porque pueden tener alguna anormalidad anatómica que traigan del nacimiento y que les predisponga a que tengan reflujo ureteral, y que esto pues haga que los gérmenes puedan ascender al riñón y provocar infección. Dentro de las mujeres en general pues somos más predisponentes por el hecho de la cercanía de la uretra con el recto, lo que hace que los gérmenes puedan ir más fácilmente, colonizar el periné y provocar infección del tracto urinario. Las mujeres embarazadas como tal, pues ustedes saben que la mayoría de mujeres embarazadas tiene alguna infección urinaria en algún momento del embarazo, y esto se debe sobre todo a que los cambios hormonales producen dilatación de los uréteres, también disminuyen el peristaltismo de los mismos, que hace que pueda haber reflujo de orina, también puede haber compresión, puede haber retención de orina en la vejiga, y pues obviamente hay proliferación de gérmenes. En las mujeres jóvenes sexualmente activas también es una de las características, una de las causas que más predispone a infecciones del tracto urinario. En algunos estudios han mencionado que hicieron algunas pruebas tratando de ver si el hecho de que la paciente orine después de una relación sexual puede hacer que disminuya el hecho de que puedan tener una infección urinaria. Encontraron que sí. Entonces algunos recomiendan orinar después de una relación sexual para tratar de evitar la infección urinaria. También en los pacientes que han tenido historia de infecciones a repetición y que tuvieron en la infancia muchas infecciones o antecedentes de infecciones, pues son personas que tienen más predisposición, o que se ha encontrado tienen más infecciones del tracto urinario. En las mujeres posmenopáusicas, una alta incidencia. Esto se debe a la disminución de estrógenos con el cambio hormonal que se tiene después de la menopausia. Al disminuir los estrógenos, esto hace que haya cambio en el pH de la orina, que se cambien los lactobacilos que generalmente colonizan la vía cercana a la uretra, y predispone a que entren otros patógenos
que producen infección del tracto urinario. En los hombres mayores de 50 años, en los hombres jóvenes no es frecuente, pero en los hombres mayores de 50 años el aumento de tamaño de la próstata, el uso a veces de sondas puede provocar que aumente el riesgo de infecciones urinarias y obviamente son más frecuentes las cistitis que las pielonefritis. Esto es un paciente joven sin factores de riesgo que no está embarazada. Y esta es una diapositiva en donde vemos la diferencia en cuanto a la distancia de la uretra y el recto, para que veamos que los hombres, por eso los hombres jóvenes no tienen tanto riesgo de padecer infecciones, porque es más largo el espacio y entonces las bacterias tienen más dificultad para viajar del recto hacia la uretra. Dentro de lo que es la fisiopatología de la infección del tracto urinario, pues se habla de que los gérmenes deben de pasar las despensas del huésped. Dentro de las defensas del huésped, pues uno es la micción. La gente que toma bastante líquido, que está orinando a cada poco, pues barre los gérmenes que puedan llegar a la región de la uretra, y entonces esto evita que los gérmenes puedan entrar a la vejiga y que puedan provocar la infección. Esto es el flujo de orina, ¿verdad? Otra es el pH, que generalmente es ácido, que algunos dicen de 4.8 hasta 7.5, generalmente es ácido, y la producción de moco propiamente ya de la vejiga. Si los gérmenes logran entrar, pues se produce moco. Ahí mencionan la proteína de Tamm-Horsfall, que es un mecanismo de protección que produce el cuerpo propiamente en la vejiga, y esto lo que hace es que atrapa a los gérmenes con moco y los elimina. Es un mecanismo de defensa que todos normalmente tenemos. Luego las inmunoglobulinas, la IgA y la IgG, la osmolaridad entre más baja, pues esto previene que se produzcan infecciones del tracto urinario. La urea, que generalmente se produce por el metabolismo de las proteínas. Hay ciertas bacterias que cambian la urea a ureasa, y esto hace que cambie el pH, lo que da la facilidad a las bacterias de que puedan entrar al tracto urinario y que puedan proliferar. Si después de poder entrar al tracto urinario llegan a la vejiga, entonces pueden proliferar y producir infección. Todo empieza con la colonización del introito vaginal, que sirve como un reservorio para los gérmenes, y luego pues ya pueden los patógenos ascender, que es una de las vías más comunes de infección, a través de la vejiga. Se proliferan si superan los mecanismos de la producción de moco, de la proteína de Tamm-Horsfall, de las inmunoglobulinas, entonces se pueden proliferar dentro de la vejiga y producir infección. Otra vía que mencionan es la hematógena, esto en pacientes que tienen una infección a distancia y que por vía hematógena viajan los gérmenes y pueden llegar al riñón y producir infección. Y la última, que es muy rara pero que la literatura la menciona, es la linfática. Esto puede ser de una infección a nivel del intestino, un cáncer de colon. El paciente puede tener una proliferación a los ganglios periaórticos y esto después llegar al riñón. Es un poquito difícil poder decirle el paciente tuvo una infección porque a nivel linfático fue que se produjo, pero generalmente sí existe la posibilidad y está descrito como una forma de infección. Dentro de la microbiología, pues se mencionan a los gérmenes más frecuentes, al principal de todos, que todos conocemos, a E. coli, que produce hasta un 95% de infecciones en todos los estudios que se han hecho. Y esto es, generalmente son 3 serotipos OK y H, de estos son 8 más o menos los que tienen la mayor capacidad de producir infección. ¿Por qué? Porque tienen ciertos filamentos o pili que le llaman, que son como los pelitos que ustedes ven ahí, que tienen la característica de adherirse muy bien a la mucosa de la vejiga y poder proliferar, y pueden vencer el moco, pueden vencer el flujo de orina y producir la infección ya propiamente en la vejiga. Otro tipo de enterobacterias de la flora fecal, Proteus mirabilis, Klebsiella, Staphylococcus saprophytico y otros de los que ya les van a platicar también. Dentro de las manifestaciones clínicas de la infección del tracto urinario, generalmente lo clasificamos como cistitis y pielonefritis para que podamos
entender bien o podamos saber si el paciente solo tiene una cistitis o tiene una pielonefritis, porque obviamente el tratamiento va a ser diferente. Entonces, obviamente el paciente se va a quejar de dolor al orinar, de que está orinando a cada rato, de que de repente tiene urgencia para orinar, va a tener muchas veces dolor suprapúbico y en un porcentaje alto va a tener hematuria. Los pacientes con pielonefritis, a diferencia de los que tienen solo cistitis, pueden tener o no las manifestaciones de cistitis y además pueden tener escalofríos, fiebre mayor de 38 grados. Generalmente es un paciente que uno lo mira enfermo. El paciente va a tener un dolor abdominal, va a tener puño percusión positiva o sensibilidad en las fosas renales y puede tener náusea y vómitos. Para hacer el diagnóstico ya el paciente nos dijo que tiene todas las molestias para orinar, entonces nosotros vamos a hacer una historia clínica adecuada, le vamos a preguntar si el paciente ha tenido infecciones previas, si ha sido diagnosticado de alguna anormalidad urológica, si el paciente ha tomado antibiótico en los últimos meses, qué antibiótico ha tomado, si tiene descarga vaginal, si es en edad reproductiva una mujer, si la última fecha de la regla, si tiene algún flujo vaginal, si tiene alguna otra sintomatología que nos haga sospechar que es cistitis o que es pielonefritis. El examen físico pues orientado básicamente a lo que estamos investigando. Obviamente buscamos fiebre, buscamos dolor suprapúbico, buscamos puño percusión positiva, buscamos si el paciente tiene algún flujo vaginal, pues está recomendado el examen ginecológico. Si es una paciente en edad reproductiva, pues también tenemos que hacer una prueba de embarazo. Dentro de los laboratorios básicamente pues nos vamos a enfocar a lo que es el examen de orina. Platicábamos antes de iniciar la plática con el doctor Martínez y desafortunadamente a veces vemos a la carrera un examen de orina y no lo analizamos como debe ser, entonces a veces hacemos mal el diagnóstico de infección del tracto urinario y esto pues conlleva a que se cree resistencia o que el paciente pues a lo mejor pueda tener algo más y que no sea una infección urinaria. Usualmente vemos el color, generalmente lo analizan en el laboratorio, pero a veces nosotros vemos la muestra que nos da el paciente, vemos si está turbio, si es una orina clara o no, vemos el pH que cuando nos revelan el examen, ya el resultado del examen, nosotros revisamos y vemos si el pH es ácido o si el pH es alcalino. ¿Por qué? Porque hay bacterias que cambian el pH de la orina y como dijimos anteriormente, si la orina es alcalina tiene más facilidad para que entren las bacterias dentro de la vía urinaria. La densidad pues se refiere al peso de los solutos en la orina. A mayor concentración de solutos, mayor densidad, menor, pues menor densidad. Y esto está en relación también con la cantidad de líquidos que el paciente ha tomado. Si el paciente está deshidratado, pues esto pues es importante verlo. Y el examen microscópico, que es lo más importante, en donde debemos de buscar piuria, que es una de las cosas más importantes, pues la piuria se define con más de 10 leucocitos por campo en un examen microscópico de orina y en una orina obviamente tomada de la manera que ustedes saben, ¿verdad? Una orina, la primera de la mañana, que el paciente se ha hecho su higiene natural de todos los días, que se tome una muestra a la mitad del chorro. Se puede hablar de piuria si hay más de 10 leucocitos por campo en una orina centrifugada, o sea, ya se preparó la orina, ya se centrifugó por 5 minutos y ya se pone al microscopio, y si uno encuentra más de 10 leucocitos por campo, uno puede hablar de piuria. Hay estudios y hay personas en otros lugares, eso no lo hacemos aquí de rutina, que si tienen mucha duda pues toman una muestra con una orina, con una punción suprapúbica. Es muy invasivo y a veces el paciente no entiende o no quiere, obviamente sabiendo lo que se le va a hacer, para tomar una muestra directamente de la vejiga. Ahí con menos de 5 leucocitos uno habla ya de piuria, porque a veces uno puede pensar que hay contaminación desde donde baja la orina hasta la uretra. Entonces generalmente usamos el examen microscópico, más de 10 leucocitos por campo, ya hablamos de piuria. Luego las estearasas leucocitarias, que son enzimas que producen los leucocitos, generalmente pueden estar presentes. Esto se hace con una tira reactiva que cambia de color
y que pues nos da el diagnóstico también de piuria. Mayor de 10 leucocitos por campo, como decíamos, mayor de 5 leucocitos por campo en una orina sin centrifugar o en una orina de una punción suprapúbica. Los cilindros leucocitarios, que son producidos por los leucocitos, estos están presentes generalmente y son patognomónicos de pacientes con una pielonefritis. Los nitritos a veces están presentes. Estos son sustancias que se producen por desecho de los alimentos y cambian de nitratos a nitritos por ciertas características de los gérmenes, pero hay gérmenes que no producen nitritos. Entonces, el hecho de que no hayan nitritos no quiere decir que el paciente no tenga una infección del tracto urinario. Y las bacterias, que generalmente uno mira abundante cantidad de bacterias en el examen microscópico, pues uno asume que hay bacteriuria y que aparte hay piuria, pues uno hace el diagnóstico de infección del tracto urinario. El diagnóstico diferencial nos debe orientar no solo a un proceso infeccioso, sino a uno no infeccioso. ¿Por qué? Porque hay entidades que pueden dar los síntomas que platicamos y que pueden dar piuria, incluso, que vamos a ver más adelante. En los infecciosos, pues vaginitis, uretritis, hay antecedentes del paciente de flujo vaginal o de descarga en los hombres. Hay antecedentes de dolor suprapúbico, de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Entonces uno puede decir, bueno, puede ser algo más y lo va a orientar la historia y lo va a orientar el examen físico. Y lo no infeccioso, pues uno también orientado en la historia puede saber si puede ser una anormalidad estructural, puede ser un cálculo, si el paciente se queja de un dolor tipo cólico, si el paciente tiene hematuria, si el paciente tiene otros síntomas. Divertículos es otra entidad que puede producir en la vía urinaria dolor, disuria, hematuria y que lo pueden confundir a uno con que sea una infección del tracto urinario. Obviamente estas entidades también pueden provocar infección del tracto urinario. Y un síndrome de vejiga dolorosa, que lo menciona la literatura como un diagnóstico de exclusión, porque hay pacientes en los que no se encuentra ni infección ni ninguna otra causa del dolor, entonces por exclusión uno asume que es un síndrome de vejiga dolorosa. En cuanto al tratamiento propiamente de las infecciones del tracto urinario, se habla de que deben clasificarse, o sea, si es una cistitis no complicada, si es una cistitis complicada, si es una pielonefritis no complicada o si es una pielonefritis complicada. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser diferente, porque el abordaje del paciente va a ser diferente. Y se deben tomar en cuenta, obviamente, factores como la eficacia del medicamento que vamos a utilizar, los efectos adversos que podamos tener con cada medicamento, el costo del medicamento, si el paciente puede pagar el medicamento, si el paciente no es alérgico al medicamento, si hay resistencia bacteriana. Hay estudios en Estados Unidos en donde se ve que a veces cambia el germen más frecuente según el lugar en donde se realiza el estudio. Entonces es importante conocer la resistencia bacteriana y también el tipo de infección que se tiene, si es solo cistitis o si el paciente tiene pielonefritis, si es primoinfección o es una reinfección y si es una recurrencia. El tratamiento se enfoca a las guías de la Sociedad Americana de Infectología, a las guías de la Sociedad Europea de Infectología, y en la Sociedad Española de Infectología también avalan lo que dice la Sociedad Americana de Infectología. En la cistitis no complicada mencionan básicamente 4 medicamentos que son los más importantes en orden de efectividad y de uso. Esto también está de acuerdo a, como les dije anteriormente, efectos adversos en la facilidad de que el paciente pueda tenerlo, la forma en que lo va a tomar. En la cistitis no complicada, el paciente generalmente va a tomar el tratamiento por vía oral, es un paciente que va a ser manejado ambulatoriamente. Menciona como primera elección la nitrofurantoína en dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Luego ponen como segunda elección el trimetopin sulfametoxazol en dosis de 960 miligramos 2 veces al día por 3 días. Y luego mencionan a la fosfomicina trometamol en dosis de 3 gramos en una dosis única. Mencionan también la pimecilina, que es un betalactámico de la familia de las penicilinas,
Este medicamento no se conoce en América porque se usa más en Europa y no está autorizado su uso para América ni para Norteamérica, pero lo mencionan como una de las alternativas. También menciona la fenazopiridina, que es un antiséptico y analgésico urinario en los pacientes que tienen muchos síntomas. Lo han asociado con los antibióticos y han visto que tiene pues un mejor alivio el paciente de los síntomas. En la pielonefritis no complicada, generalmente pues catalogamos al paciente como leve, moderado y severo de acuerdo a los síntomas que el paciente está teniendo. Si el paciente está tolerando por vía oral, está hidratado, pues podemos manejarlo ambulatoriamente, inclusive con medicamentos por vía oral. En algunos estudios mencionan que las fluoroquinolonas son los de primera elección para la pielonefritis no complicada, pero se ha visto que en lo que nosotros hacemos el urocultivo, pues obviamente tenemos que iniciar empíricamente un tratamiento al paciente. Usualmente usamos las fluoroquinolonas, esto es ciprofloxacina a dosis de 500 miligramos cada 12 horas o 200 miligramos cada 12 horas si es para uso intravenoso. Podemos utilizar ceftriaxona cada 12 horas o cada 24 horas o un aminoglucósido, y esto puede hacerse por 12 horas, observar al paciente. Si todo está bien, lo podemos mandar a casa esperando tener el resultado del cultivo y ver si es sensible al medicamento que utilizamos. En algunos pacientes que no se puede usar fluoroquinolonas, ceftriaxona o aminoglucósido, han utilizado trimetoprim sulfamethoxazol, sobre todo en pacientes en los que han visto que no hay resistencia bacteriana a este medicamento. También han usado betalactámicos. En los pacientes que no se puede utilizar, pues han utilizado Astronam como inhibidores de beta-lactamasa, que ya está muy común como microorganismos resistentes a esto, ¿verdad? En la cistitis y pielonefritis complicada, pues ya es diferente el plan, el tratamiento. Ahí pues se mencionan otros gérmenes como Pseudomonas, Serratia, Enterococo y hasta hongos. El tratamiento debe ser orientado al grado de severidad de la enfermedad. Si uno ve que el paciente no está tolerando por vía oral, que el paciente está vomitando, el paciente está deshidratado, pues obviamente lo vamos a hospitalizar. Hay algunas indicaciones de hospitalización, una es esta, otra es que el paciente sea una mujer que está embarazada, que tenga alguna otra comorbilidad, diabético, el paciente esté sondado, que el paciente tenga obstrucción de alguna manera. Entonces el tratamiento va a ser intravenoso. Aunque si la pielonefritis es complicada, pero el paciente está tolerando, el paciente responde rápidamente a la dosis que se usa de 12 horas o 24 horas intravenoso, uno pudiera egresarlo con el tratamiento por vía oral. Hay pacientes que han progresado, si no se controlan adecuadamente, a sepsis, a falla multiorgánica, a falla renal y a choque de origen séptico. En un estudio que hicimos el año pasado en Quetzaltenango, se estudió a todos los pacientes con choque séptico y se buscó la causa del choque séptico. Un porcentaje importante, 8%, eran pacientes que tenían una infección del tracto urinario y estos pacientes progresaron a choque séptico. De esos pacientes hubo un fallecido. Y nos damos cuenta que las infecciones urinarias nosotros las vemos todos los días, pero a veces no nos detenemos a hacer la clasificación de qué tipo de infección es, si es no complicada, complicada, si es solo una cistitis o una pielonefritis. En base a todo esto es que podemos decidir si el paciente puede irse a casa. Otro factor muy importante es que en el hecho de la cistitis no complicadas, no recomiendan el uso de fluoroquinolonas, son efectivas, pero crea mucha resistencia a los patógenos, entonces es como darle demasiado a una infección que se puede tratar con los medicamentos que mencionamos. Dentro de las complicaciones más importantes, pues tenemos el absceso renal, la pielonefritis enfisematosa, también puede haber cistitis enfisematosa, necrosis papilar, insuficiencia renal en los pacientes, sobre todo en los pacientes diabéticos. Y esto es favorecido por ciertos factores. Aquí les traigo otra foto de
de mi querido Quetzaltenango. Esta es la municipalidad y el Parque Central. Ahí está el link donde pueden ingresar a ver todas las fotos para que se animen a visitarnos. Dentro de los factores predisponentes tenemos obviamente diabetes, embarazo, era lo que hablábamos, historia de pielonefritis reciente. Esto es para las complicaciones también. Falla renal, infección nosocomial, pacientes que tengan sonda, pacientes que tengan algún grado de obstrucción, pacientes con trasplante renal o que estén tomando inmunosupresores, pacientes inmunocomprometidos. Todos estos pacientes se pueden complicar. Entonces hay que tenerle ojo a estos pacientes, hay que estarlos supervisando y decidir si este paciente es candidato a quedarse en el hospital con el tratamiento por 14 días dentro del hospital o si el paciente puede ir a la casa si fuera el caso de otro paciente que no tiene factores predisponentes. Obviamente, si el paciente después de 24 o 48 horas sigue con los síntomas, pues volvemos a hacer un urocultivo, hacemos un gram de orina, que en nuestro medio casi no lo usamos, pero en los casos en que el paciente ya ha tenido un urocultivo, sigue teniendo fiebre, sigue teniendo molestias, podemos hacer un gram de orina para diferenciar si hay gérmenes gram positivos o gérmenes gram negativos. Las imágenes diagnósticas de rutina no se recomiendan, pero si el paciente se complica, si el paciente continúa con los síntomas, pues sí están indicadas para buscar obstrucción y sobre todo para buscar complicaciones como el absceso, como la pielonefritis enfisematosa o como estas que vemos aquí. Y pues obviamente son pacientes que deben ser hospitalizados, tratamiento empírico, cefalosporinas o fluoroquinolonas. Podemos usar betalactámicos en lugares donde no hay resistencia, combinados con inhibidores de betalactamasa, como el carbapenem. Podemos usar aminoglucósidos hasta 10 a 14 días. Estos pacientes deben ser seguidos con urocultivos para ver que ya el germen ya no esté presente, y muchos de estos pacientes son candidatos a cirugía. Si tienen un absceso renal, si tienen una pielonefritis enfisematosa, los pacientes se van a beneficiar con un tratamiento quirúrgico para drenar el material purulento que hay ahí, porque si no el paciente no va a mejorar. Obviamente vamos a cambiar el antibiótico y vamos a hacer otros estudios para ver cuál es la causa de que el paciente sea complicado. Muchas gracias. Esto es también otra foto de Sheila y pues están invitados cordialmente si tienen alguna pregunta.